creo que ya se está grabando, ¿no, Eduardo? Alguien estaba grabando, pero ahora sí ya estoy grabando. Ay, sí, empezó la grabación sin pedirnos autorización. Listo. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por venir. Un minutito más, esperamos y iniciamos, ¿vale? Vale. Pues si les parece, ya podemos ir dando inicio a esta sesión. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por su presencia en esta última sesión de esta edición del Seminario Economía Solidaria 2026. Estamos muy contentas y contentos de haber llegado hasta esta sesión y cerramos con gala, ¿no? Con manteles largos, con la presencia de la doctora Marcia Moreno como presentadora y la comentarista de lujo, la doctora Josefina Sendejas Guízar. En ese sentido, pues yo comentarles que como sesión, pues tal vez solamente señalar el agradecimiento a las personas que estuvieron acompañando toda estos meses, ¿no? Nos vimos durante 6 meses y han sido sesiones muy gratas, con mucho conocimiento, con intercambio lindo, con muchas preguntas abiertas que lamentablemente no se han podido cerrar todas, pero eso nos permitirá seguir dialogando y encontrándonos, ¿no? Comentarles que la presentación de la doctora Marcia tendrá hasta 40 minutos y posteriormente pasaremos la palabra a la doctora Josefina. Y no sé, Marcia, si quieres ir compartiendo tu pantalla y en ese sentido, pues ya Vamos te daríamos compartiendo. la, la palabra. Yo estaré recibiendo preguntas en el chat por si alguien quiere irlas haciendo a lo largo de la presentación o también al final les abriremos para que puedan compartir sus reflexiones y comentarios pues a viva voz, ¿no? Y en ese Ahí, sentido, ah, lo ahí debería estamos, estarse viendo, ¿verdad? lo estamos viendo, entonces tienes la palabra, Marcia, adelante. Pues muchísimas gracias, Josefina, muchísimas gracias por aceptar leerme y gracias a todas y a todos quienes se conectaron. Pues yo titulé esta charla Reconfigurar lo económico desde la sostenibilidad de la vida y hablo de mujeres en economía social y solidaria en México. A ver, lo primero es que este es como un trabajo que estoy desarrollando y que es derivado de la tesis doctoral, ¿ok? que hice en este tema. Pero eso es lo primero. Entonces, pues estamos como en proceso de reelaboración de esta pequeña parte de la tesis. Y algo que me gustaría compartirles es que, digamos, como este interés en el tema surge como por tratar de entender qué formas de trabajo sostienen la vida. Entonces, esa está ahí como la preguntita de fondo a lo largo de mi trabajo, ¿no? Y aquí les pongo unas fotitos de las 4 organizaciones con las que trabajé, porque son formas de trabajo muy diferentes como ahorita irán viendo. Y la pregunta ya, digamos, más académica detrás del trabajo es, ¿cómo reconfiguran las mujeres organizadas lo económico, el trabajo y la organización, que hasta podría ser la organización comunitaria desde esta mirada de la sostenibilidad de la vida, entendiendo como problema que hay, bueno, trabajo de cuidados, trabajo comunitario y un procesos de reproducción cotidiana que pertenecen invisibilizados en las categorías económicas dominantes y bueno, esto lo vamos a estar mirando desde las economías feministas.
Y bueno, el contexto particular en el que hice el estudio es la ciudad de León, que ahora lo veremos, en la que hay pues procesos de precarización laboral, hay procesos, bueno, de desigualdad de género y generalizadamente hay debilitamiento en la protección social en toda América Latina. Y sí, a ver, yo parto como del engranaje de este marco teórico, que son tres perspectivas que desde donde yo las miro convergen, que tiene que ver con la economía social y solidaria, que de hecho es lo que a mí me llevó a hacer el doctorado. Es como esa mirada de la cooperación, la autogestión y el bienestar colectivo, que a lo largo del trabajo pues dio un giro al mirarla críticamente desde perspectivas de economía feminista y desde entender cómo y cuáles son los trabajos que sostienen la vida, incluso en esas organizaciones, y también a partir como de ver críticamente que desde las economías populares hay también estrategias de sobrevivencia, de reciprocidad, pero también hay arreglos híbridos entre uno y otro, el mercado y no el mercado, que tienen que ver justo con esto con este asunto de sobrevivir, ¿no? Eh, y bueno, algo que planteo es que las organizaciones que estudié no van a ser, digamos, alternativas puras pensando en un capitalismo, van a ser arreglos híbridos y van a coexistir ahí lógicas tanto mercantiles como lógicas profundamente solidarias y de cuidados en un sentido muy amplio, ¿no? Ver, para quienes no estén en este país, les pongo un pequeño mapita de dónde está ubicada, digamos, el área donde, la ciudad en donde yo vivo y donde hice el trabajo de investigación. Es el estado de Guanajuato, que está muy al centro del país, y la ciudad de León, que se ve aquí, el enclave. Creo que no tengo cómo poner un puntero, pero espero que se alcance a ver bien en la pantalla. Y a ver, León, Guanajuato es una ciudad con una economía industrial, este, una economía industrial basada sobre todo en la industria del cuero calzado, que es como tradicionalmente lo que hay aquí en la ciudad y ahora tiende a la manufactura. Es una ciudad que genera a nivel estatal, no a nivel país, el 35% del Producto Interno Bruto y digamos está ahí en todo el polo industrial que hay. Pero al mismo tiempo es una ciudad en la que el 45,9 de su población vive en algún tipo de pobreza, ¿no? O sea, 30 y casi 40% en pobreza moderada y 6,5% en pobreza extrema. O vivía, porque estos datos son del censo del 2020, ¿ok? Y hay, pues, de hecho, se nota en la ciudad un alto crecimiento económico, o sea, tenemos polos de la ciudad muy ricos como polos de la ciudad en pobreza moderada y en pobreza extrema, ¿no? La pobreza se concentra en pocas manos, que creo que ese es un fenómeno global, en realidad no solo nacional, tristemente, y pues eso. Yo trabajé con cuatro organizaciones muy diversas entre sí, más o menos, pero terminé trabajando con cuatro organizaciones. Mi interés sí era buscar organizaciones diversas, pero además, como a muchas personas que hicimos el doctorado en pandemia, pues se nos atravesó la pandemia y entonces también que había que buscar como acceso, pues un poco a lo que tuviéramos más cerca, ¿no? Entonces, en ese sentido, el acceso a las organizaciones fue así y lo que terminé haciendo fue, bueno, estos cuatro casos de estudio. El primero fue un grupo de ahorro y préstamo solidario. Antes de explicarles, voy a ir a la siguiente lámina porque me gustaría que vieran la ubicación geográfica de dónde están esas organizaciones, porque las cuatro están en zonas periféricas de la ciudad, o sea, están como en los márgenes, dos de ellas en la misma zona y las otras dos en zonas diferentes. Pero solo quería como mostrarles este mapita un poco de ubicación. Pero ahí. Estoy yéndome. Ahora sí regreso. Entonces, es un grupo de ahorro y préstamo solidario y un colectivo de cuidado corporal y escucha. No son los nombres, digamos, oficiales de las organizaciones, porque tampoco quiero traer como el nombre específicamente. Igual en las entrevistas que irán viendo algunas viñetas,
En todos los casos cambié los nombres, son nombres ficticios, todos ellos. Esas dos organizaciones están en una zona de la ciudad que se conoce como Los Castillos, una colonia en particular que se llama Nuevo León, precisamente. Este, pero son organizaciones que surge una de la otra, pero además surgen porque en esa zona de la ciudad hay un trabajo de más de 20 años de una diversidad de organizaciones sociales ya enclavadas en ese territorio. Y el colectivo de cuidado, de cuidado corporal y escucha se convierte en un espacio de acompañamiento emocional, salud y acción colectiva para las mujeres de la zona a propósito de las violencias de género y violencias, digamos, en espacios públicos que hay en la zona. Ese grupo surge del grupo de ahorro y préstamo solidario financiado incluso por ese grupo, ¿ok? Y este otro grupo es un grupo que tienen reuniones periódicas, tienen ahorro colectivo, tienen, digamos, este sistema tipo cooperativa de ahorro y préstamo con préstamos flexibles. Y luego estudié también dos tienditas solidarias ubicadas en diferentes territorios en la ciudad, pero ambas también derivan de otra organización religiosa que tiene algún enclave en esas zonas y surgen en pandemia, surgen justamente cuando la gente se empieza a quedar sin trabajo y son las mujeres quienes empiezan a buscar maneras de que tengan alimento y productos básicos en esas zonas durante la pandemia de COVID-19 y después permanecen por algunos años todavía funcionando más como un espacio en el que, si bien proveen, digamos, alimentos básicos, es más bien un espacio en el que las mujeres logran reunirse y logran tener como ese lugar de plática y de contención emocional, que es algo que veré un poco más adelante. Bueno, ya está la ubicación. Entonces, ¿cuáles fueron en general los hallazgos a los que yo llego de esta parte del trabajo, ¿no? Pues lo primero es que la parte de organización de la vida se da mucho antes de la organización económica per se. Estas organizaciones surgen no como proyectos económicos, sino a raíz de que las mujeres se organizaron, por ejemplo, para recolectar firmas por estas violencias que se veían en el espacio público, que es un poco el segmento que pongo en la parte de abajo, que es parte de una entrevista, y bueno, surgen como respuestas colectivas frente a la violencia, frente a la salud, frente a la necesidad de alimentación, frente a sus vulnerabilidades, y a partir de eso es que se va incorporando lo económico para sostener estos procesos organizativos ya existentes. Entonces, primero organizan la vida y luego organizan los espacios como espacios económicos. Ese fue uno de los primeros hallazgos. Otro tiene que ver con cómo la economía se va consolidando como una infraestructura comunitaria, porque particularmente en el grupo de ahorro y préstamo, pero también en las tienditas solidarias, esos grupos lo que son pretextos para tener espacios donde se puedan reunir frecuentemente y en el caso particular del de ahorro y préstamo, donde puedan ahorrar. Pero entonces, ahí me parece que esto económico se resignifica porque el dinero va a circular, pero en relaciones de confianza y de necesidad. No es únicamente ese capital al que ciertamente es difícil acceder porque no tienen ningún trabajo estable. Entonces, es un espacio en el que sí soluciona como esta vida práctica del dinero, pero también como cómo circula todo este asunto de la confianza y de las relaciones entre ellas. Y también esa infraestructura empieza a visibilizar todo ese trabajo no visible, ¿no? Por ejemplo, cómo hay algunas mujeres que son las que se encargan de convocar, organizar los horarios, cómo vamos a participar, cómo vamos a tener acceso a una infraestructura, que es indispensable para sostener la organización, a ver de quién es el espacio, cómo lo ponemos, pero además, pues cómo lo limpiamos y cómo nos organizamos para limpiar ese espacio y para mantenerlo al día. Entonces, el dinero
es como un pretexto para lo organizativo. Y tenemos como toda esta parte visible de sí, a ver, hay préstamos, sí hay ahorro semanal, sí vamos a tener como a la venta a costos bien bajitos o a costo del producto mismo, estos productos básicos sí van a cobrar intereses en el de ahorro y préstamo, por ejemplo. Pero luego tenemos como toda esta infraestructura, así como el iceberg que vemos de la economía feminista, que se ve en lo invisible, que por supuesto hay conflictos y alguien tiene que mediar entre ellos. Entonces ahí hay quien hace ese trabajo en los calendarios de limpieza, en si acompañan y cómo acompañan, particularmente en la etapa de la pandemia más dura frente a la enfermedad o frente a la muerte, cómo hay esos acompañamientos colectivos, cómo darle seguimiento a los acuerdos colectivos, también cómo crear confianza y bueno, cómo ir teniendo estos lugares a donde pueden ir para que haya una escucha activa y para que haya como un seguimiento en sus acuerdos. Esa es como otra parte que me permitieron ver las organizaciones. Y bueno, se reconfigura el trabajo a partir de cuidados, a partir de organización, pero también como en esas fronteras porosas donde hay trabajo doméstico, hay trabajo comunitario, hay trabajo en términos económicos y van a estar imbrincadas en experiencias cotidianas de los participantes. Y ahorita en la siguiente lámina les voy a poner una frase que es como dolorosa, pero muestra muy bien cómo esta imbrincación se empieza a dar. También va a haber una dimensión afectiva, o sea, parte bien importante de esos espacios es que te escuchen, que te sientas escuchada y que puedas ir a un lugar a compartir estos problemas que estás teniendo día a día y que al compartirlos se dan cuenta que pues son varias las que tienen como esos mismos problemas, ¿no? Cómo acompañar, cómo mediar tensiones, eh, y nunca lo nombran como trabajo, pero al final de cuentas es un trabajo, ¿no? Y por supuesto, hay como esta paradoja porque las organizaciones han ampliado esta red de apoyo, pero hay un trabajo de relaciones que recaen en bien poquitas personas. Y eso pues se vuelve un trabajo como súper intensivo para algunas de ellas, pero no para todas no para todas ellas. Este es como el segmento de la entrevista y le llamo como esta conquista del tiempo propio, porque una de las integrantes lo que decía es que, a ver, yo voy a participar, pero en esto de que lo comunitario y el trabajo es parte de lo doméstico, porque su marido le dice, a ver, de la mañana hasta las 4 tú haz lo que quieras. Pero de las 4 en adelante, tu tiempo es mío. Tú estás aquí para tenerme la comida lista y servirme y atenderme. O sea, antes de eso, pues a ver cómo le haces tú, ¿no? Y ese es el margencito de participación que tiene ella. Entonces, pues esta participación comunitaria nunca, si no la pensamos como en estos cuerpos en concreto, pues no ocurre en el vacío, ocurre con estos márgenes y con estos márgenes de poder hacerlo. Va a estar condicionada por esto que conocemos como división sexual del trabajo y va a tener que dividir entonces su participación comunitaria con poder atender al marido, ¿no? Y ahí va a haber como muchas negociaciones que van a tener que hacer para cumplir además como con este trabajo patriarcal reproductivo. También nos vamos a encontrar con una serie de tensiones y límites porque no quiero romantizar las organizaciones, porque digamos, también hay conflictos, también tienen límites y bueno, uno de ellos es que el trabajo organizativo se centra en bien poquitas integrantes y eso tiene un montón de sobrecargas, sobre todo emocionales en ellas. También esto de que seamos tan flexibles que ahorita lo vamos a ver más profundamente, pues lo que puede generar es, o sea, si nos prestamos o nos llevamos una despensa fiada, pues eso tiene repercusiones financieras en las organizaciones. Entonces, esa flexibilidad también tiene como tensiones, ¿no? Hay una participación fluctuante y hay mucho desgaste emocional. Y también hay muchos conflictos, sobre todo por el cumplimiento de compromisos y responsabilidades. Entonces, siempre operan estas cuatro organizaciones entre, a ver, sí cuidamos, sí flexibilizamos, pero entonces, ¿cómo somos viables económicamente en el estricto sentido más financiero, ortodoxo, ¿no?
No son necesariamente espacios armónicos, aunque sí son espacios de contención emocional y van a ser procesos como que en los que colectivamente van a estar negociando permanentemente lo que sucede ahí. El trabajo comunitario tiene un costo oculto. Entonces, por ejemplo, aquí Turquesa dice, bueno, pues sí, cuando hay problemas yo trato de ablandar esas asperezas en los dos espacios en los que ella está. Digo, era como la mayor en términos de edad, entonces lo que dices, pues sí me quieren, pero la verdad es que también me tienen respetito. Entonces, por eso puedo mediar adecuadamente. Entonces, va a haber como este costo entre, a ver, gestionar y también, pues, este costo afectivo de sostener vínculos después de conflictos, de integrar como esta vulnerabilidad que surge muchas veces en las asambleas, de absorber esta incertidumbre que existe en el espacio y que existía en el espacio, pero también como todas estas labores de gestión, ¿no? De, a ver, pues tengo que convocar y tengo que estarles mandando mensajitos y no llegan a tiempo y necesitamos que estemos todas para que el ahorro funcione, para que todo lo que compramos de alimentos lo puedan llevar y no se nos eche a perder, en fin, como estas cosas. Y a ver, es el trabajo invisible que va a sostener todo el trabajo de las organizaciones en colectivo, pero que ni ellas mismas lo reconocen como tal. Y bueno, este asunto de la paradoja con los aspectos financieros, porque hay pocas, pero hay quienes se han ido debiendo, ya sea una despensa o un préstamo, que si el préstamo es colectivo y el dinero es colectivo, pues todas perdieron al final de cuentas, ¿no? Entonces, eso afecta al grupo, porque pues una entrevistada lo que me decía es que, a ver, si tenemos necesidad de pedir, pero pues entonces nuestra obligación tendría que ser corresponder y eso no necesariamente pasa. Y vamos a tener como estas tensiones permanentes, ¿no? Entre negociaciones constantes y también muchas veces que negociar es agotador para evitar que esta flexibilidad de, pues claro que te voy a prestar cuando necesitas, porque ese es el objetivo del grupo, ¿no? Pero ¿cómo nos podemos mantener en términos financieros si vamos a estar quedando debiendo? Entonces, siempre hay como estas tensiones, lo mismo en las tienditas solidarias y con el colectivo de escucha y de atención como a lo corporal, que lo que dan son masajes y terapias de biomagnetismo y estas cosas, se vuelve un espacio de escucha en la que los cobros van a ser diferenciados. Pues es que dependiendo de lo que pueda pagar, pero entonces eso vuelve también muy complicados los cobros, ¿no? Este, y bueno, algunas conclusiones a las que este trabajo me lleva en términos de las infraestructuras comunitarias para la vida o para la sobrevivencia. La primera tiene que ver con que lo económico no es el origen. O sea, como les planteaba, estas iniciativas emergieron más bien en respuesta a algo que sucedía comunitariamente y después fue que lo hicieron, digamos, económicamente medio viable, por decirlo de alguna manera. Que el trabajo se reconfigura, eh, se visibiliza o se empiezan a dar cuenta de todo este trabajo organizativo comunitario, de cómo se necesitan actividades relacionales y relaciones públicas para ir a pedir cosas aquí, allá, con esta organización, con esta otra, y ahora con el municipio, pero también las afectivas y de cuidado, que al final de cuentas es lo que les permite mantener la continuidad en el colectivo, que va a haber arreglos híbridos, no utópicos, sino desde esta mirada muy normativa de la economía social y solidaria, ¿no? O sea, va a haber organizaciones, sí, alternas al capitalismo en algunas cuestiones, pero que en otras, si no son financieramente viables, no van a sobrevivir. Entonces ahí van a existir lógicas como muy mercantilistas, pero también muy solidarias, pero también de cuidados comunitarios, y estas están en constante negociación. Permanentemente hay una negociación entre esas tres. Y que digamos, muchas veces pensamos
que la sostenibilidad y la sostenibilidad de la vida es como el fin máximo al que vamos a llegar. Y no, es un proceso cotidiano en el día a día, que no es un resultado alcanzado, que además está muy generizado en términos de que nos toca, en muchos casos, a las mujeres y cómo construimos esas condiciones colectivas, pues para hacer habitable la vida en esos territorios eh, precarios en muchos casos. Y hay como, digamos, dos líneas con las que yo me quedo para pensar, que bueno, ya me dirán a quién luego en la discusión y en la charla si hay más, pues, pero cómo repensamos el valor y cómo visibilizamos estas formas de tejido, ¿no? Porque digamos, estas experiencias de economía social y solidaria no sustituyen al mercado. Tampoco van a ser refugios utópicos libres de conflicto. Están ahí fluyendo, ¿no? Y cómo pensamos en estos arreglos híbridos, cómo los visibilizamos, cómo los analizamos en otras organizaciones. Y que pensemos en que comprender la economía lo que nos va a exigir es dejar de mirar solo márgenes de ganancia. El asunto es, pues entonces, cómo medimos y hacemos visibles estas infraestructuras que se dan en relaciones, en confianza, en vínculos, en términos comunitarios, ¿no? Y la otra es que pues que la economía no organiza la vida, que la vida es la que organiza la economía. ¿Y cómo hacemos eso, no? ¿Cómo seguimos haciéndolo y cómo permitimos que se mantenga? Y pues esta es, digamos, mi presentación sobre el trabajito, así que muchas gracias. Voy a dejar de compartir para que podamos charlar viéndonos con estas pantallitas tan pequeñas. Muchísimas gracias, estimada doctora Marcia. La verdad es de que tanto la presentación como el texto, quien lo haya leído, pues va a encontrar que es sumamente nutritivo. Hay muchas cuestiones que se abren para iniciar a dialogar y en ese sentido, pues ahora está en la cancha de la doctora Josefina que pueda compartir algunas reflexiones. Tu micro, Josefina. Buenas noches a todas y a todos. Gracias, Eduardo. Gracias, Marcia, por tu maravilloso texto y tu presentación que me enriqueció mucho y me aclaró algunas dudas que tenía cuando lo leí. Qué bueno. Una de ellas era precisamente cómo se vinculan estas iniciativas de las que hablas. Y ya, bueno, viendo que el colectivo de cuidado corporal es hijo del grupo de ahorro y préstamo, bueno, se me aclararon algunas cosas que en el texto no están implícitas, no están explícitas, digamos. Pues lo primero que tengo que decir es que es un texto muy fresco con algunas ideas que realmente me parecieron muy sorprendentes y muy valientes, como esta última frase con la que cerraste tu presentación, ¿no? De que no es la economía la que organiza la vida, sino la vida la que organiza la economía. Y bueno, eso puede sonar como muy bonito y un lema, digamos, muy deseable de de las economías alternativas, pero es difícil verlo en la práctica, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace eso? Y sobre todo cómo se sostiene? Entonces, pues gracias por estas ideas, por estos retos que nos lanzas y así como esa hay muchas otras ideas sobre las que quiero ir bordando mi comentario. Primero que nada, bueno, después de esta frescura y de esta osadía tuya, también me gusta mucho la mirada crítica que manejas a lo largo de todo el texto, ¿no? Una mirada muy crítica, no solo sobre el discurso económico dominante o hegemónico que da primacía, por ejemplo, al asunto monetario, a los cálculos de costo-beneficio, a la rentabilidad, a todo eso que digamos que en la economía convencional se considera un requisito sine qua non para que algún emprendimiento o iniciativa existan siquiera, ¿no?
esta idea de que hay que reunir mujeres para empoderarlas económicamente y que pongan un negocio y hagan una cooperativa y tal, pues sabemos que la mayoría de estos intentos, cuando son impulsados desde fuera y con este único propósito, la mayoría de las veces fracasan, ¿no? Precisamente porque no están enraizados en esa voluntad, ¿no? De sostener y de estar creando, co-creando constantemente el espacio del encuentro y el espacio de la lucha, porque también veo mucha lucha ahí detrás. Hay un enfoque nuevo sobre cómo deberíamos mirar a estas economías, a estas iniciativas que consideramos bajo el paraguas de la economía social solidaria. Creo que es muy sano hacer una crítica a pues a la tendencia, digamos, que ha habido en las últimas 2 décadas, poquito más, de sí idealizar un poco a estas iniciativas, de quedarnos pues seleccionando aquellas que han tenido éxito, que les va mejor, que se han consolidado a lo largo de mucho tiempo como ejemplo. Estoy pensando, por ejemplo, en la unión de cooperativas de Tosepan y Tatanisque, ¿no? Que bueno, podríamos decir que es un ejemplo mundial, o sea, es algo que no fácilmente se puede encontrar en otras regiones ni del país ni del mundo. Pero sí me hace un poco de ruido, por ejemplo, cuando dices que te estás deslindando de esta mirada normativa de la economía social solidaria. Y me hace preguntarme, digo, entiendo por dónde va tu crítica, pero me hace preguntarme si no, como lo sostuvo Max Weber, no toda ciencia social es normativa en algún punto o de alguna manera, ¿no? Creo que los que hacemos ciencia social siempre tenemos en mente que desde algún paradigma teórico, qué es lo deseable, ¿no? Para construir y para mirar y para destacar en los procesos de cambio y de transformación social. Entonces, bueno, en ese sentido, pues creo que tú misma a la hora de estar destacando precisamente como un valor fundamental el sostenimiento de la vida por encima de el tema de acumular ganancias, por ejemplo, generar una reproducción ampliada del capital, pues estás asumiendo una postura axiológica, una postura valorativa y por ende también, pues tiene este carácter, ¿no? Que no se queda nada más como en un desideratum de tipo ético, sino me parece que en tu caso, como en el caso de Eduardo, por ejemplo, en su libro que publicó de una teoría general de la economía social solidaria, pues es también una apuesta política, ¿no? Es una apuesta política por destacar, en este caso, cómo se las arreglan grupos de mujeres pertenecientes a sectores subalternos, porque tú lo dejas muy claro ahí, ¿no? Contextos de precariedad, de vulnerabilidad, de falta de protección social y todo el trabajo invisible que tienen que hacer para hacer posible esto que tú llamas las infraestructuras que sostienen la vida, ¿no? Yo quiero felicitarte por este término. Bueno, no sé si tú lo construiste o si lo tomaste de algún otro autor o autora, pero verdaderamente me pareció genial. Me pareció genial, al principio no entendía muy bien qué querías decir con esto de las infraestructuras, porque normalmente cuando hablamos de infraestructuras, pues pensamos en algo como muy material, ¿no? Algo muy sólido, algo que sostiene muchas otras cosas. En el caso de la filosofía marxista, pues la infraestructura sería precisamente todo lo económico, ¿verdad? Todas las relaciones de producción y los medios de producción y encima de ello, pues estaría todas aquellas estructuras más blandas, digamos, ¿no? Que formarían parte, por ejemplo, de la cultura, de las relaciones sociales, de los aparatos ideológicos y demás. Pero cuando tú explicas, ¿no? Cómo
nos vas llevando de la mano para entender que todo este trabajo fino que realizan las mujeres en el día a día para mantener a flote sus organizaciones, pues es nada menos que infraestructura, una infraestructura necesaria para poder sostener la vida más allá de lo meramente económico, de lo meramente crematístico, ¿no? O de negocio. Así que, bueno, creo que ese es un hallazgo y una aportación que yo creo que es de lo más valiosa en el texto y me gustaría muchísimo leer más, a ver cómo desarrollas esta teoría, porque fíjate que le pusiste nombre a algo que yo creo que muchas y muchos que hemos estado involucrados en intentos de organizaciones autogestionadas, hemos sentido con ese peso de tener que construir la posibilidad, ¿no? Ese peso de estar invirtiendo tiempo, vida en que algo funcione, ¿no? Esa energía emocional, esa energía vital que tenemos que estar invirtiendo, ese tiempo nuestro, ese trabajo relacional que tú mencionas allí, pues es una condición indispensable simplemente para que lo colectivo y lo común existan. Y me parece un acierto muy grande, como le llamas tú, las infraestructuras comunitarias que hacen posible la vida. Y desde luego destacar el alto costo que tienen, ¿no? El altísimo costo que tiene este trabajo relacional, emocional, em, invisible, organizativo y que descansa sobre todo pues en las mujeres, ¿no? Porque, bueno, en algún momento las feministas marxistas hablaban, por ejemplo, de que la mujer no solo tenía doble jornada cuando entraba al mercado de trabajo, porque era la jornada laboral, era la jornada del trabajo reproductivo de cuidado y aparte la jornada de la militancia, ¿no? La tercera jornada de la militancia. Tú en algún momento ahí del artículo mencionas una experiencia de estas mujeres, más allá de esta recolecta de firmas que hicieron para defenderse y protegerse de la violencia sexual en las calles, pero también hablas de cómo en los mismos colectivos se realizan labores, por ejemplo, de gestión ante las autoridades locales, ¿no? Gestión del agua, gestión de servicios, gestión de la seguridad, gestión de la protección, diálogos y negociaciones con la policía para proteger a los jóvenes. O sea, todo este trabajo que está implicado en, digamos, hacer vivible la cotidianidad en un contexto de precariedad, pues ya le diste nombre, ¿no? Y me parece una genialidad, la verdad te lo digo así, porque cuesta muchísimo y en eso se va mucha energía, ¿no? Bueno, he disfrutado mucho la lectura del texto. Me parece que tienes muy clara tu argumentación y que nos vas llevando de la mano para ir entendiendo por qué no basta una mirada, digamos, meramente económica ni meramente solidaria, sino que también hay que incorporar la mirada de género. Hay que incorporar una postura feminista situada para entender de qué van estas organizaciones, ¿no? Y cuáles son sus límites también, cuáles son las problemáticas que abordan y por qué todas estas iniciativas están profundamente enraizadas en, pues en esta división sexual del trabajo que mencionas, ¿no? En esta obligatoriedad del cuidado que se extiende más allá del hogar y que llega precisamente al ámbito comunitario, ¿no? Estamos hablando de contextos urbanos, pero creo que la economía popular describe muy bien, ¿no? Corallo y otros han tejido sobre esto, que existen allí también en los barrios, en las colonias, en los márgenes, existen estas dinámicas de unidad doméstica, ¿no? De grupos solidarios
que trabajan entre sí para poder lograr objetivos que no se pueden lograr de manera individual o privada, ¿no? Sino que tiene que haber eh, una dinámica más de colaboración y, y de compartir, digamos, los riesgos y, y la gestión, los compromisos, las obligaciones. Claro que no deja de llamar la atención que la participación de las mujeres sigue siendo la dominante, ¿no? Sigue siendo la más visible, sigue siendo mayoritaria, porque pareciera ser que en estos trabajos, por el solo hecho de no ser remunerados, carecen de valor. Entonces, pienso que allí hay un filón de reflexión muy importante, ¿no? Porque fíjate que en un libro que editó Eduardo hace algún tiempo, donde publicamos un capítulo sobre el mercado de trueque de Pátzcuaro, con un tesista mío de doctorado, discutíamos precisamente si cuál había sido la clave de la permanencia de este tianguis que ya tiene, pues nadie sabe decir cuándo empezó. Calculamos que tendrá a lo mejor siglos, porque no hay como una memoria documentada de cuándo empezó y por qué se ha mantenido pero lo que sí es claro es que solamente lo gestionan las mujeres, aunque los hombres tienen permitido participar. Pero una de las cosas que nos llamó la atención es cómo la ausencia de dinero en efectivo, de alguna forma facilitaba o aceitaba esas relaciones de solidaridad y que pareciera que cuando entraba en juego el dinero o algunos aspectos, digamos, monetarios, entonces sí, los hombres intervenían rápidamente para tratar de beneficiarse de eso, de ese dinero que, digamos, eventualmente podía existir, ¿no? Y eso se ve muy claro en muchas dinámicas también en el medio rural, como en cuanto a las mujeres con actividades complementarias para complementar ingresos y tal, en el momento en que los negocios de las mujeres comienzan a tener cierto éxito, entonces los maridos reclaman, ¿no? Reclaman un espacio, reclaman un derecho a ese beneficio y cuando no, pues lo que reclaman es el tiempo, como tú bien lo decías en una de las frases que pusiste allí. En ese sentido, me llama la atención, ¿no? Esto de cómo manejarías tú esta idea de que se ha vuelto un cliché, digamos, del empoderamiento económico de las mujeres y cómo las violencias de género intervienen cuando este empoderamiento económico tiene lugar, ¿no? Porque, bueno, también ha habido casos ya estudiados por antropólogas y demás, donde se ha mostrado que algunos proyectos productivos que han sido exitosos en algunas zonas del país y particularmente en espacios rurales, cuando la mujer empieza a tener ingresos, de alguna forma hay una correlación con el aumento de la violencia doméstica. Entonces, yo no sé si tú hayas podido observar alguno de estos aspectos en el trabajo que hiciste, porque, bueno, sé que es un trabajo en proceso, tu artículo, pero veo que mientras que en la presentación sí hablas de la violencia patriarcal y de todas estas dinámicas de poder, en el artículo lo veo como muy ausente, ¿no? Esta dimensión crítica y más tratándose de organizaciones que son de puras mujeres, ¿no? O sea, cómo las atraviesa la violencia de género, tanto la que viven a nivel doméstico en sus hogares y en la propia comunidad en donde se mueven, ¿no? Em, Respecto a esto, por ejemplo, también considero que es un acierto muy grande que señales con mucha precisión de dónde vienen las tensiones que que se viven en el día a día en estas organizaciones, ¿no? Y me pregunto si qué tanto estas tensiones coinciden
con las tensiones de cualquier otro proyecto de autogestión que queramos realizar en clave no capitalista, digamos, en clave de construcción de lo común. Y con base en ello, ¿cuáles son las reglas que tendríamos que asegurarnos de cumplir y los compromisos que tendríamos que adoptar para precisamente fortalecer su viabilidad? Porque pareciera ser que estas mujeres se encuentran en un dilema muy grande, ¿no? El dilema sería la sostenibilidad económica o la solidaridad entre ellas, ¿no? Es como si en algún momento gana una y pierde la otra y viceversa, porque tú hablas de una flexibilidad muy grande en el grupo de ahorro y crédito, pero bueno, yo te digo que pertenecía a un grupo de ahorro y crédito que funcionaba maravillosamente bien y esa flexibilidad nos llevó a la ruina, ¿no? Entonces, y además se quedaron muchos resentimientos ahí guardados y un sentimiento de injusticia muy grande porque mientras hay, pues esto ya lo estudió Elinor Ostrom, ¿no? Aunque no comulguemos 100% con ella, pero sí habla, por ejemplo, de qué pasa cuando pues hay estas personas que ella les llama los free riders o los gorrones, que se aprovechan precisamente de estas infraestructuras solidarias para ellos obtener un beneficio y no contribuyen de manera equitativa al sostén de esta viabilidad, ¿no? De esta viabilidad económica. Entonces ahí aparece un riesgo, pero sí creo que este riesgo, en particular en el caso de las mujeres, tiene una raíz cultural muy profunda, ¿no? Que es la de no tener una relación clara, asertiva, firme con respecto al manejo del dinero. Es al menos pues una experiencia que yo tengo, ¿no? Es decir, cómo nos relacionamos con el dinero. Siempre creemos que hay cosas más importantes que el dinero, pero resulta que nuestras organizaciones que no tengan una gestión responsable del dinero, pues no van a tener viabilidad y van a terminar, digamos, autodestruyéndose, ¿no? Entonces, eh, me encanta cómo lo dice tu entrevistada turquesa, ¿no? Cuando habla de que ella ejerce un cierto tipo de liderazgo, no lo llama así, tú tampoco abordas el tema del liderazgo, pero ella dice, bueno, es que creo que me tienen cariño, pero también respetito. Y fíjate cómo lo dice, ¿no? En diminutivo. ¿Qué quiere decir me tienen respetito? Pues quiere decir que ella ejerce una autoridad al final de cuentas y que ella puede decir, poner un límite y decir hasta aquí, o sea, ya no va a haber más préstamos hasta que no paguen o no podemos seguir cediendo tanto porque entonces esto ya no va a funcionar o tienen que venir todas porque si no, no vamos a poder tomar decisiones. Ese respetito, diría que ahí hay un nervio así muy, muy claro de cómo le tenemos miedo, digamos, a ejercer un liderazgo de manera abierta y también cómo a poner reglas y sanciones por temor a parecer malas personas, ¿sí? Por temer a parecer demasiado exigentes, por temor a parecer insensibles. Entonces se supone que como somos puras mujeres, pues deberíamos apoyarnos y bueno, lo he visto también mucho estas dinámicas en grupos feministas, como bajo la famosa sororidad, pues se aguantan cantidades enormes de abusos y de arbitrariedades y de cosas que no deberían suceder, ¿no? Entonces creo que allí tocas tú un, pues sí, un nervio, una parte sensible muy importante y te preocupa, ¿no? Porque lo sigues sosteniendo hasta el final, hasta las conclusiones, como una parte, digamos, vulnerable de estas organizaciones es precisamente esa flexibilidad, ¿no? Y bueno, igual preguntaríamos si ese no sería otro de los altos costos, ¿no? De, o sea, esa flexibilidad tiene un costo muy grande también
y en qué consisten estos costos. O sea, ¿cuál es el costo de no hablar abiertamente de dinero? ¿Cuál es el costo de no hablar abiertamente de poder? ¿Cuál es el costo de no hablar abiertamente de quién puede ejercer la autoridad? De que no haya una estructura, digamos, más o menos establecida. Me, Tú lo identificas muy bien, ¿no? Cuando hablas de que hay que estar produciendo constantemente y negociando constantemente los términos de funcionamiento de la organización. Es decir, es como si se estuviera todo produciendo de nuevo cada vez. Y no sé, mi otra pregunta sería si no consideras tú que el no institucionalizar los acuerdos o el no darle forma, digamos, no formalizarlos de alguna manera, es precisamente una de las fuentes de este desgaste físico, emocional, de energía y de tiempo que atraviesa estas organizaciones y que las vuelve, pues, por ende, más frágiles, ¿no? Entonces, bueno, son dudas, ¿eh? Yo no estoy diciendo cómo debería ser ni nada, pero sí me movió mucho porque obviamente me hizo mirar experiencias previas en las que yo he participado y donde precisamente al querer ser solidarias, dejábamos de lado un montón de cosas que nos hubieran ahorrado problemas. Pero bueno, celebro muchísimo las propuestas que haces, tanto en lo conceptual como en la crítica, como en el avance, digamos, hacia una mirada más abierta, más diversa de las organizaciones que se generan en lo popular y particularmente cómo las mujeres gestionan estas necesidades. Yo creo que estás volviendo a colocar lo económico en donde debería, en el centro precisamente, que es las necesidades, satisfacer aquellas necesidades sin las cuales la vida no puede sostenerse, ni en lo individual, ni en lo familiar, ni tampoco en lo colectivo. Así que pues muchas gracias y esperemos seguirte leyendo muy pronto. Muchísimas gracias, doctora Josefina. Y ya hay también además algunas preguntas aquí en el chat, Marcia, que me voy a permitir leer, compartir y también invitar a las personas que están acá que si quieren abrir su micrófono, pues sean bienvenidas y bienvenidos. En primer lugar, se preguntan sobre tu doctorado, porque Marcia mencionó pues que esto fue parte de su tesis de doctorado y que dónde se puede encontrar tu tesis. Entonces ahí para que puedas darnos un poquito de luz. Alex Aguilar, que también ha estado aquí activo en el seminario, nos pregunta para una teoría renovada de las alternativas económicas y ecológicas. ¿Desde qué disciplinas o ámbitos de conocimientos consideras que es más prolífico ayudar, apoyarnos? ¿Y por qué? Laura hace un comentario respecto a lo que la doctora Josefina hablaba de estos, pues esta división sexual del trabajo, ¿no? Y ella, la doctora Laura dice, bueno, no solo cuando las mujeres tienen éxito, los feminicidios van siguiendo las maquiladoras, basta con que la mujer tenga ingresos y el hombre no, que se sienten humillados. Entonces ahí hay toda una beta de reflexiones también. Y Adriana Tiburcio comenta, Marcia, tú externas que la necesidad y o adversidades son el factor clave para generar confianza. Pregunta, ¿cuáles otros factores has logrado identificar para generar esa confianza para la organización comunitaria? Que por cierto coincido por mi trabajo que realizo en eso de la confianza como base. Entonces, además hay una mano acá de Básima para que puedas abrir tu micro y comentarnos y sigue la oportunidad de que abran reflexiones, abran micrófonos. Adelante, Básima.
Sí, hola, me gustó mucho el texto, voy a intentar hacerlo, quería como comentar porque quiero confirmar algunas cosas que yo he vivido respecto a lo que mencionaba usted. Yo estoy trabajando como practicante de psicología en una organización no gubernamental, etcétera, etcétera, de puras mujeres que apoyan a adolescentes, les las llevan a o sea, tienen una secundaria interna, duermen ahí, y son adolescentes con bajos recursos y situaciones muy vulnerables en casa de todo tipo, ¿verdad? Y al principio, cuando llegué, el departamento de psicología es pequeñísimo, son dos psicólogas para como 40 niñas, está súper fuerte. Y lo primero que pensé, bueno, como es una organización sin fines de lucro que sobreviven principalmente de donativos, tanto como de una cuota mensual por parte de los padres, pues lo primero que pensé fue de que, pues es que falta recurso económico, ¿no? Pero luego hice como pseudo entrevistas y una de las psicólogas me dijo, es que, o sea, sí, pero hemos llegado a contratar psicólogas y por el ambiente laboral duran 3 días. O sea, incluso cuando sí hay un recurso económico para poder pagarles, se van. Y está bien interesante porque sí, o sea, sí estoy de acuerdo, o sea, sí creo que la organización sí le falta un recurso económico. Hay muchas cosas que se permiten, muchos lo que yo llamaría abusos por parte de algunas formadoras y diferentes cosas justo por la falta de recurso económico, pero también encuentro, por ejemplo, esta es una organización con afiliación religiosa, ¿verdad? Y encuentro que con estas niñas hay muchas, a veces empiezan a explorar su sexualidad y como están dentro de un ambiente con puras niñas, pues hay veces en las que surgen exploraciones de la sexualidad entre ellas, que si me gusta ella, que si no me gusta, que si lo que sea. Y yo fui a varias clases de catequismo porque quería ver cómo es que las daban ahí dentro. Y son muy implícitamente, a veces incluso explícitamente homofóbicas. Y las psicólogas dicen, oye, ¿sabes qué? Es que no puedes, o sea, no se puede hacer esto. Entonces, dentro del mismo ambiente laboral se tensa porque hay mucho desarticulación entre los mismos departamentos, pero también hay creencias muy contrarias. O sea, la religión en esta organización, lo que yo he encontrado es que instrumentalizada de una forma que hace muy difícil que los departamentos se coordinen entre sí. Entonces, justo es esto, como de lo comunitario, cómo trabajar entre los departamentos, incluso cuando tienen algunas ideologías o metodologías de trabajo distintas. No solo es económico, pero es difícil. Entonces, sí, quería comentarlo y no sé si tenga algún consejo. Digo, yo soy practicante, yo no es mucho que pueda hacer, ¿verdad? Pero son cosas que observo, que me gustaría como pensar, bueno, cómo se podría eso tratar, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, por el momento son los comentarios. Entonces te regresamos la palabra, Marcia. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias por sus preguntas, comentarios, unas más difíciles de responder que otras, pero veremos qué se puede hacer. Eh, a ver, voy a empezar porque así están en mi libreta, porque empezó Josefina con sus comentarios, entonces empezaré como en ese orden, ¿ok? Eh, con respecto a lo normativo, en algún momento para mí fue un shock, digamos, ver como justo estas, como leer que lo que se publicaba en economía social o solidaria o social y solidaria, que terminé amalgamándolo porque eh, ya me resultó demasiado complejo después separarlo, eh, leía justo como solamente la narrativa de estas organizaciones muy exitosas, además muy grandes y demás, pero lo que yo estaba viendo en lo empírico no era estrictamente así. Entonces ahí fue donde empecé a pensar, a ver, pero ¿qué tanto es tan normativo? Pero en la realidad está siendo un proceso más híbrido, ¿no? Y seguramente hay como otros trabajos que lo planteen como más desde esta hibridez, ¿no? Que sucede, pero de ahí venía como un poco mi crítica a lo normativo en realidad. Este, y a ver, esto a ver, de como yo lo llamo infraestructura organizativa comunitaria, la idea y el concepto de infraestructura viene de Abdumalik Simone, que no sé si lo conocen, pero si no, por aquí les pego algo de él. Él habla de People as Infrastructure.
O sea, de la gente como infraestructura, él trabaja más bien temas de economía popular en África. Y si quieren, con gusto después les paso la referencia. Y de ahí fue que empecé a pensar cómo lo que estaba yo mirando también tenía que ver con una infraestructura comunitaria, ¿no? Pero de ahí es que viene, de ahí es que lo comencé a pensar. Eh, y pues sí, mirar como esto que no tiene que ver con negocio, pero que si no es negocio tampoco va a existir. O sea, ese es como siempre el conflicto y la tensión. Odio el término de empoderamiento, aquí voy a confesarlo y se va a quedar grabado, que es lo peor de todo, porque ya lo dije, pero me, me parece que ayuda muy poco porque por un lado parecería como si fuera algo desde afuera, o sea, entonces yo te doy apoyos y te empodero, porque son como ese proceso de darte lo que te va a generar el empoderamiento. En este trabajo, porque es como partecita de la tesis en el que ya vi que me falta como ser más explícita en algunas cosas que tengo en la cabeza y que según yo ya dije, pero no están en el documento, sino están en la tesis, ¿verdad? Pero entonces, yo lo planteo más bien desde la agencia, o sea, las mujeres y su agencia, pero, digamos, también es cierto esto que dices en relación a como ese empoderamiento económico y cómo hay correlación en relación a las violencias. Y este no es un trabajo que yo haga en esta región, pero sí ya hay trabajo en relación a cómo Guanajuato y esta zona del Bajío y productiva del Bajío en el puerto interior y en estas ciudades se han convertido en una Juárez contemporánea en términos de feminicidios. Como todo este capital transnacional está produciendo un fenómeno muy similar. También con gusto les dejo por aquí las referencias. No es algo no es algo con lo que yo trabajé, es algo más bien que he leído y que he ido entendiendo a nivel regional. Pero sí se da brutalmente cuando hay ese empoderamiento económico, ¿no? Que es un término que no me gusta nada. A ver, respecto a las tensiones y conflictos, particularmente los que yo pude mirar y constatar mejor, tienen que ver con la falta de cumplimiento de acuerdos. Ninguna de las, bueno, la organización que se dedica como al cuidado corporal y la escucha terminó conformándose como una asociación civil porque al gobierno municipal le pareció una gran idea que se conformaran así, sin un pues sí, es que eso es, o sea, sin un proceso además como de mayor trabajo en términos de que se solidificaran, que consolidaran mejor como sus prácticas y sus formas de trabajo. Ya venían de este grupo de ahorro y préstamo, que existe desde hace ya 15 años. ¿Ok? No está registrado en ningún lugar, pero existe desde hace 15 años. Entonces, para ellas fue como muy fácil si además tenían un apoyo municipal, pues ahora sí legalmente nos conformamos, ¿no? Y eso ahora ha devenido en otra serie de conflictos por el liderazgo, porque las cuestiones de liderazgo no se nombran, no se dialogan, y además ahí muy mal ayudadas por la asesoría del municipio, pues terminó en un rompimiento que se pasó por lo que supe el año pasado, no es algo que ya haya estudiado, o sea, es posterior al tiempo que yo hice trabajo de campo, pero sigo como en contacto con ellas, entonces por eso sé algunas cosas, pero en las cuatro organizaciones el problema fundamental es no cumplen los acuerdos, como no hay liderazgo, o sea, como en algunas hay un liderazgo súper autoritario y en otras no hay liderazgos consolidados, entonces tampoco hay alguien que pueda darle seguimiento a esos acuerdos y ahí es donde se producen las rupturas más fuertes. Quedan estos resentimientos que también a ti te pasó, según con lo que nos comentas, Josefina, y ese es el principal problema.
en lugar de dirimir el conflicto y ver cómo le hacemos, pues a lo mejor no lo solucionamos, pero por lo menos ya lo dialogamos, lo que terminan haciendo es se salen. Adiós, bye, me voy, ya no regreso, y eso además, como viven en localidades pequeñas, pues genera más conflictos como más a niveles comunitarios, ¿no? Este, pero sí, bueno, y esto del respetito es que además era la de mayor edad. O sea, si había claramente eso, en la tesis sí trabajo lo de los liderazgos, pero creo que ese va a ser otro textito que ni siquiera he empezado a hacer, pero sí estuve como analizando una buena parte de liderazgos y del tipo de liderazgos que se estaban configurando en las organizaciones, ¿no? Eh, voy a pensar esto que me sugieres, Josefina, de esta flexibilidad y los costos, sí, de dinero, de poder, de autoridad, de estructuras establecidas y no establecidas, porque me parece que puede darle mucha más riqueza. No sé si a este trabajo o estrictamente al de los liderazgos, pero muchas gracias por la recomendación. Y bueno, esto de no están institucionalizadas, por ejemplo, la del grupo de ahorro y préstamo no se va a institucionalizar porque además hacerlo tiene implicaciones legales como fuertes a las que no se van, a las que no tienen como la capacidad de estructura para hacer frente a ellas. Pero bueno, lo que sí es cierto es que permanece desde hace 15 años, ¿no? Si hay una permanencia, al menos en esa zona que se sabe que existe. Y de las otras, pues hay una tiendita solidaria que ya también terminó porque pues sucedió esto de que se salieron y terminaron peleadas, enojadas, con resentimientos profundos. La otra que estudié cerró un ratito, como que platicaron, restablecieron formas de trabajo y volvió a resurgir en la comunidad. Entonces creo que también va a haber y se van a ver estas cuestiones, ¿no? De temporalmente y luego resurgen y luego se van, en fin. A ver. Luego de las preguntas del doctorado, mi doctorado fue en estudios científicos sociales, lo hice en el ITESO y ahorita les voy a pegar la liga donde como en un mes podrán leer la tesis porque estaba como protegida por 2 años y esos 2 años serán en el próximo mes, en julio. Entonces, les pego la liga y bueno, si no, pues por ahí me mandan un correíto, si quieren ahorita les anoto. Bueno, tienen por ahí mi correo porque les estuve mandando spam a sus correos electrónicos con los avisos. Eh, ay, Alex, me haces una pregunta muy compleja en relación a que desde qué disciplina y desde qué áreas y por qué, porque se lo haces a la persona con la menor formación disciplinaria, yo creo que existe en este grupo. O sea, yo estudié, digo, mi formación es rarísima, estudié administración de recursos turísticos como licenciatura. Después hice una maestría en comunicación de la ciencia y la cultura, ahí sí desde una perspectiva sociocultural, y luego el doctorado es ahí un híbrido de ciencias sociales, pero con perspectiva sociocultural, pero un poco economía heterodoxa. Entonces, tengo una formación extrañísima. Entonces, yo creo que si tengo que pensar, pensaría que es la interdisciplina lo que nos ayuda a mirar mejor estos problemas sociales. Pero se lo preguntas, te digo, a la persona con menor formación disciplinaria, yo creo que existe en esta sala, ¿ok? Eh, y bueno, esto que comentaba Laura Colín, coincido totalmente en términos de feminicidios y estas cuestiones, ¿no? Eh, y Adriana, a ver, la confianza empezaron a construirla a partir de las luchas colectivas, porque ese espacio, a pesar de lo duro que fue, les permitió conocerse como vecinas, que tampoco se conocían. Entonces, eso, al conocerse como vecinas y empezar a tener una lucha colectiva por un problema que tenían todas y sus hijas, o sea, porque no eran solamente ellas, sucedía en la calle y entonces había que acompañar a las chavas a casi cualquier lugar, no podían salir, en fin, fue como esa lucha colectiva. Eso creo que fue el inicio de que se tuvieran confianza. Pero creo que lo que
más contribuye a que la confianza se mantenga tiene que ver con el cumplimiento de acuerdos. Porque cuando cumplen los acuerdos, entonces pueden seguir como poniéndose retos más de largo plazo, como este grupito pequeño que sale del grupo de ahorro y préstamo y dice, a ver, pero si nosotras sabemos hacer cosas porque nos enseñó nuestra mamá a dar masajes o nuestra abuelita, o ya hubo una formación de una religiosa en la zona en términos de acupuntura y de este tipo de prácticas sanadoras, entonces podemos nosotras mismas construir otro espacio. Y ahí otra vez empezaron a fallar en el cumplimiento de acuerdos y otra vez están como en ese rompimiento de ya se salieron unas, pero ya regresaron otras. Entonces, para mí la clave tiene que ver con que cumplamos acuerdos y que podamos dialogar respecto a estas diferencias que estamos teniendo, pero les es muy complejo dirimir conflictos, porque además hay pocas herramientas emocionales para hacerlo, ¿no? Eh, y bueno, Básima me ponía una situación además muy compleja, o sea, porque efectivamente no todo pasa por lo económico, pero es que si tienes un ambiente laboral así de horrible, claro que te vas a ir a los 3 días o en el momento en el que puedas irte, ¿no? Eh, pero a lo mejor empezando a establecer como diálogos de poquito en poquito, no con todo el mundo porque, sino viendo a ver quiénes están como de acuerdo en algo y a partir de ahí a lo mejor ir construyendo confianza en grupos pequeños que pueda ir creciendo un poco más. Esto es algo que, digamos, se me ocurre muy a bote pronto en relación a lo que comentas, ¿no? O a lo mejor trabajar como eso, procesos de acuerdos colectivos, eso es lo que se me ocurre. Pero, pero bueno, Muy bien, Marcia. Hay por ahí una mano de Guillermo y hay un par de comentarios aquí en el chat. Si quieres, le pasamos ok. la voz a Guillermo y luego me paso a leer los comentarios. Tenemos tiempo todavía por si alguien más quiere levantar la mano. Guillermo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí me escuchan? Perfectamente. Ah, sí, gracias. Bueno, yo pido una disculpa porque sí entré un poquito tarde, pero lo que alcancé a escuchar y justo con los demás comentarios sí me gustó un montón porque empecé a, digamos, a acordarme un poquito de mi proceso de doctorado, ¿no? Y este proceso personal de ir descubriendo un poquito la teoría, pero alejarme un poquito de la parte empírica en mi caso personal. Y justo ahora estoy en esta parte empírica, ¿no? Y sobre todo en la parte de la confianza y por eso me gusta mucho que hables, por ejemplo, Marcia, de las tensiones que existen, ¿no? De no romantizar estas organizaciones porque son complejas, enteramente y justo ahí yo creo que está como un área de oportunidad grandísima para poder detectar dónde es donde nos falta, mejorar, cuáles son los elementos que nos impiden construir más organizaciones solidarias y sobre todo, pues reconocer estos conflictos como algo parte o inherente, ¿no? Aparte, cuando mencionaste la frase de no normativo, pues a mí sí me interpeló porque yo soy muy normativista. Entonces, este, muchos de mis artículos lo he hecho desde ese punto de vista justo por varias cosas, pero bueno, comenzando con todas las porras, ¿verdad? Que sí, sí me gustó lo que haces, este, y que creo que es un gran aporte empezar a mencionar estas tensiones que existen y sobre todo, eh, creo yo que nos hace falta mucha literatura acá de este lado, en México, Latinoamérica, porque, por ejemplo, allí, eso me recuerda a un texto que me parece que es una autora que se llama Lorena Ibargüen-Tinli. Ella trabaja lo que es la parte de las cooperativas, pero a nivel de capital social. Ella utiliza ese marco teórico. Y, por ejemplo, en un artículo ella menciona una cooperativa que se llamaba Las Amelias en Veracruz. Y comenta, esto lo traigo a colación un poquito por lo de la entrevista y lo del respetito, porque decía que esta organización, o sea, funcionaba bien por la lideresa, ¿no? Y decía, es que la lideresa controlaba los préstamos de la caja de ahorro, o sea, lubricaba básicamente, ¿no? Entonces, sí, yo paso, te lo mando, justo mando el artículo, lo debo de tener, y hace que, o sea, lubrica básicamente el funcionamiento, ¿no? Y cuando ella fallece, porque cuando ella estaba haciendo esta investigación fallece la lideresa, este,
las demás chicas ya no comienzan a regresar los préstamos, se comienza a hacer como, o sea, ya no hay fondos para pagar y comienza a irse para abajo, ¿no? Entonces, la importancia de estos liderazgos que, por ejemplo, yo teóricamente me rehusaba mucho a ponerles atención, pero que en la práctica son claves. Esto lo digo porque en mis mismas investigaciones, justo hay un artículo que espero no tarde en publicarse donde hablo de la construcción de un liderazgo en Zacatecas, donde esta persona que es él dice que es el representante de un grupo de cooperativas, no dice yo no soy ni el jefe ni el director, yo soy uno más, pero soy el que hace la carga administrativa y me gustaría compartirlo un poquito, pero hay gente que, o sea, que realmente no le interesa a veces tanto y es un batallar, ¿no? O sea, son las tensiones de la vida diaria, de hacer que que las cooperativas funcionen. Y él incluso, o sea, sí me comentaba que, bueno, este dilema de los free riders, ¿no? De los gorrones que decía la doctora Josefina, ¿no? Dice, cuando hay quien, o sea, puro para acá y nada para allá, pues son ese tipo de personas que yo comienzo a ver que no son solidarias y que ya no les vuelvo a hablar, ¿no? O que sabes que veo que con ellas no cuento para nada, ¿no? No es que pase una vez, pasa repetidas veces. Entonces, es como bien interesante ver todas esas tensiones y sobre todo el marco del liderazgo, ¿no? Y justo por eso yo estoy más en la parte normativista, ¿no? Como esta de, ok, necesitamos de fomentar una especie de subjetividad solidaria, pero antes, ¿cómo lo hago? Con estas subjetividades individualistas y neoliberales que tenemos día a día y donde no se cumplen acuerdos y es la parte complicada del cooperativismo, de la solidaridad de estas organizaciones. Entonces, justo por eso, vuelvo a lo mismo, me gusta mucho lo que está haciendo y bueno, enhorabuena, solo quería compartir eso. Muchas gracias, Guillermo. ¿Está Jania, por favor? Hola, buenas noches a todas las personas. Muy interesante. Me encanta no romantizar las cosas, ¿no? Y creo que la economía social y solidaria, a mí, en lo personal, pues sí, me salvó de una gran depresión en el saber que el mundo ya no iba a tener salvación hasta que conocí la economía social, ¿no? Pero pues también como persona joven y mujer, te enfrentas a muchas situaciones que a veces se van normalizando dentro de los espacios y creo que es algo muy importante destacarlos. Eh, Pienso también en el contexto Guanajuato, ¿no? O sea, que aún tiene ahí muchos temas con la interrupción del embarazo, ¿no? Entonces no me imagino con estas cuestiones también de relaciones y algo que a mí me resonó mucho fue que antes tal vez de hacernos dueñas del dinero, de los espacios, hay que hacernos dueñas de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestra cuerpa. Entonces creo que eso fue algo que me resonó bastante. Y también la visión de la construcción de paz, ¿no? Que creo que no sé si se tome mucho en la economía social, o sea, sí entiendo los principios que hay, pero creo que también estaría muy padre llevar a cabo estos temas de la construcción de paz, la justicia restaurativa, ¿no? Que son conceptos que podrían como ir muy relacionados en estos espacios autogestivos y el tema de la salud mental y el cuidado que muchas veces yo dentro de mis propios colectivos, ¿no? Y en mis redes a veces se deja a un lado porque es tanta tu pasión de querer hacer todo a la vez que no te cuidas, ¿no? Y que al final, pues, el estar siempre inmerso en una sola lucha, pues también hace que todos hable de ello, ¿no? Entonces creo que también la importancia de tener otras redes, de tener otras conversaciones, no solo de lo mismo, es algo como muy fundamental en estos espacios. Y pues agradecerles, la verdad, muy, muy increíble la plática y el artículo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jania. Rocío tiene la palabra. Gracias, pues muchas felicidades. Me ha encantado este seminario y tanto la exposición de Marcia como los comentarios de José, que aquí la veo, me da mucho gusto verla. Pero yo me quedo ahora pensando que le estamos apostando un poco al cooperativismo también y lo que estoy viendo a nivel un poco internacional es de que mucho del cooperativismo está siendo también cooptado por grandes empresas, ¿no? Bajo ese esquema de cooperativismo y vuelven a cambiar nuevamente las relaciones de poder otra vez para concentrar el capital y el poder. Entonces creo que algo muy importante y que me resonó
y me gustó mucho, es esta idea que planteó Marcia de que lo importante, y como dijo José, es una cuestión importante, que no es la economía la que ordena la vida, sino la vida la que ordena la economía. Precisamente tal vez en este último comentario que hace Hania, de que busquemos trabajar hacia la paz, trabajar hacia la vida. Ahora que tuve la oportunidad de estar en la conferencia de reforma agraria que hubo en Colombia, es lo que se decía es esto, ¿no? Busquemos trabajar por la vida, trabajar todos los mecanismos que sean posibles desde la economía solidaria, desde la agroecología, donde yo he estado trabajando un buen tiempo, para construir precisamente estos espacios que civilicen la vida, que nos den organización para recrear formas que permitan que la misma vida humana genere alternativas independientes de esta concentración del capital. Y pues muchas, muchas felicidades. Muchísimas gracias, Rocío, por tu comentario. Voy a cerrar, Marcia, con lo que hay aquí en el chat, que Carla Ávila dice que te quiere felicitar por un trabajo muy cuidadoso y consistente, tanto teórica como metodológicamente. Le parece particularmente valioso que logres visibilizar formas de trabajo que suelen quedar fuera de los análisis económicos convencionales y que sitúe la sostenibilidad de la vida como eje para comprender las experiencias de la economía social solidaria. Considera muy relevante el esfuerzo por evitar lecturas idealizadas y mostrar tensiones y contradicciones y desafíos que atraviesen estos procesos organizativos. Sin duda es una contribución importante para los estudios de la economía feminista, organización comunitaria y trabajos en contextos de precariedad. Además, mi profundo agradecimiento por la presentación y la compartencia de la experiencia. Ha sido un placer escuchar a los comentarios de la doctora Josefina. Como es costumbre, muy ricos comentarios y provocadora de pensamiento. Excelentes participaciones. Por ahí están pidiendo la referencia que ha señalado, que ya creo que ya se compartió. Juanita nos recomienda leer el libro de Los pobres y su dinero de Stuart Rutherford. Este libro nos permite comprender varias formas en que las personas administran los pocos recursos que tienen para resolver necesidades de su vida. Narra experiencias de personas que viven en Asia, África y América Latina. Hay un anuncio de la doctora Josefina, que si quieres decirlo también, pues está abierta la convocatoria del doctorado interinstitucional de Economía Social Solidaria, ahí por si quieren formarse con la misma doctora Josefina. Elsa quiere felicitarte por tu trabajo, Marcia, que has hecho un trabajo situado que permite iluminar con firmeza procesos complejos y contradictorios en los que se teje la realidad. Jania también secunda lo que Rocío decía de que secuestran todo, ¿no? Hablando del capitalismo, ¿no? Como también se roban la misma lógica del cooperativismo. Carla también dice, la categoría de trabajo organizado comunitario parece como una de las principales contribuciones. ¿Cómo se distingue esta categoría de otras formas de trabajo comunitario, de cuidados o participación colectiva durante el proceso de codificación? ¿Emergió inductivamente del trabajo de campo o fue construida desde el diálogo teórico? Ya Marcia responde que sale inductivamente del trabajo. Tal vez quieras comentar algo y cerramos con un comentario de Juanita. Muchas gracias por la exposición. Algo que le parece interesante y que la autora narra muy bien es que la parte económica generalmente surge a partir de otras necesidades de vida, pero algo que vimos a partir del trabajo comunitario es que a partir del aprendizaje de una buena administración de los recursos propios se genera organización, se crea confianza y se detonan diversidad de otros proyectos, y no es que los procesos no estén normados. Si hay una normatividad, solo es que está legalizada como tal. Muchas gracias. Eh, pues te damos para que puedas cerrar, Marcia, y con eso cerramos esta sesión del seminario. ¿Cómo ves? Pues muchas gracias. A ver, lo primero es que quiero comentarle a Jania que no solo vivo en Guanajuato, vivo en León, porque la ciudad
es mucho más conservadora que digamos, otros municipios del estado, porque sí se puede, ¿ok? Así que bueno, sí, sí, Jania, es complicado esa parte. Y respecto a lo que comentaba Carla, pues, a ver, yo creo que fue un proceso esto de cómo emergieron estas categorías de formas de trabajo comunitario que tenían que ver con ya conociendo qué hacían e ir haciendo, digamos, la codificación y luego cómo podía dialogar eso con las cosas que estaba leyendo, que fue igual como surgió esta idea de las infraestructuras comunitarias, no solo como personas. Me parece que fue ese el proceso, ¿no? Y pues no sé si hubiera algo más. Pero, pues si no, yo también quisiera agradecerles porque ha sido un espacio muy rico, ha sido un espacio de muchos aprendizajes y se ha construido como un espacio muy colectivo y ojalá podamos seguir con estos esfuerzos. Bueno, pues con eso también cerramos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido en todas las sesiones, como ya decía, las que más de alguna sesión se metió y a las personas que se acaban de meter esta primera sesión. También agradecerles, están todas grabadas, todos los espacios quedaron en un repositorio que les podemos enviar las ligas, han sido discusiones teóricas, prácticas muy, muy trascendentes, muy, muy diversas, muy ricas, ¿no? Entonces, invitarles a que sigamos en contacto. Ahí pronto estaremos convocando para la edición 2027. Podrán compartirnos también sus ideas, sus textos y será un placer seguir armando, al menos a la distancia, estos espacios de diálogo, ¿no? Entonces, gracias Marcia por la coorganización, por Gracias a estar ti, Eduardo. ahí acompañando todas las sesiones también. Les mandamos muchos saludos y ya nos estaremos encontrando, ya sea en estos espacios virtuales o en la presencialidad. Que estén muy bien y que pasen bonita noche. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Felicidades, Eduardo y Marcia, por Muchísimas este gracias. seminario. Gracias, felicidades Gracias, buenas también. noches. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.